Iglesia, buenas tardes. Yo soy el pastor Carlos Mauricio Londoño Arias de la Iglesia Amor y Vida a las Naciones en la ciudad de Cúcuta. Tengan un saludo muy especial de la iglesia acá en Cúcuta, de igual forma de mi esposa y de mis hijas, de mi familia. Hoy vamos a terminar la serie Procesos. Esta es la última enseñanza de esta serie, se llama Valiente. Y quiero dar inicio con un versículo del cual hemos venido trabajando durante toda esta serie, y es Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios te hizo, te diseñó con un propósito, y es un propósito eterno, y es un propósito de bendición, no es un propósito de maldición. Dios tiene un propósito especial para ti. Yo quiero que cierres allí tus ojos. Vamos a orar para empezar. Señor Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor, porque nos has guardado y nos has protegido, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú guardes nuestros corazones y nuestra mente, que nos dispongas, Señor, para tu palabra hoy, Señor, y que seas tú, Señor, ministrando esta palabra a nuestras vidas, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor. Padre Celestial, tú eres el principal invitado a este lugar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Valientes. Y el primer punto que quiero tocar se llama terminó mal. ¿Qué terminó mal? Lo que empezó mal. Lo que empezó mal, terminó mal. Yo quiero que vamos a Primera de Crónicas 10, del 1 en adelante. Dice: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab, a Melquisúa, sus hijos. El versículo 3 dice: y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se la echó sobre ella. Saúl terminó suicidándose por temor de que los enemigos vinieran sobre él. Ya habían matado a sus hijos, ahora faltaba a él, ya estaba herido, estaba a punto de lanza. Y él decide suicidarse. No terminó bien Saúl. El rey Saúl fue el rey conforme al corazón del hombre. Fue el hombre puesto conforme al corazón del hombre, que no fue procesado conforme a Dios, sino que fue procesado conforme al hombre. Él se debía a las personas, no se debía a Dios. Él quería agradar a las personas y no quería agradar a Dios. Su carácter no fue procesada y su identidad no fue restaurada en Dios. Empezó mal y terminó mal. Era un tiempo de dificultad y de caos para Israel. El rey se había suicidado y a sus hijos los habían matado. Jerusalén tenían los jebuseos. No era una situación fácil para Israel en ese momento. Era el fin de Saúl. Saúl había terminado mal, porque lo que había empezado mal, había terminado mal. Fue un rey puesto por los hombres, no venía del corazón de Dios. Su identidad no había sido restaurada y su carácter no había sido transformado, no había pasado por la escuela de Dios, no había sido procesado.
Era un hombre que se debía al hombre. Pero esto da una oportunidad y este es el segundo punto y es el tiempo de David, es el momento de David. Este es el momento por el cual David padeció tanto tiempo. Este es el momento de David y esto es lo que ocurre. David es llamado a los 15 años por el Señor para que sea rey de Israel y es ungido como rey por Samuel. Sin embargo, Dios lo lleva en un proceso de 15 años hasta los 30 años. A este momento, él tiene 30 años, David tiene 30 años. Pero habían pasado 15 años escondido en cuevas. Había pasado 15 años siendo procesado y su corazón siendo procesado, su carácter transformado y su identidad transformada por Dios. Su identidad era restaurada mientras su carácter era transformado. 15 años. 15 años de desierto, de dificultad, pero agradando a Dios. David hacía 3 cosas. David oraba, adoraba y lloraba. Ese fue el tiempo de procesamiento de David. Pero era necesario esos 15 años y aún el periodo anterior a su llamamiento como rey, porque allí fue formado por Dios. Allí Dios empezó a cincelar su corazón para que no se convirtiera en un Saúl, para que fuera el hombre conforme al corazón de Dios. Tardó 15 años para este momento. Tardó Dios 15 años y un poco más para este momento, para este tiempo, para levantar el hombre que era ahora. Los procesos son inevitables porque Dios quiere restaurar nuestra identidad que se ha roto, pero también quiere transformar nuestro carácter y hacernos conforme a su carácter. Pero eso tarda tiempo. Esto se hace en el tiempo. Este es el tiempo de David. Este es el momento. Toda la historia de ahí para atrás de David sucedió por una razón, para este momento. Empezaba el tiempo de conquista de David. Pero había padecido hambre, persecución, angustia, soledad. Yo quiero que vamos a Primera de Crónicas 11, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón. Todo Israel. Acababan de matar, acababa de suicidarse el rey Saúl. Sus hijos habían sido asesinados. Y David estaba en Hebrón y allí se juntó todo Israel alrededor de Hebrón, de David, en Hebrón. Y decían lo siguiente, decían: he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne, le decían a David. Todas las personas, todo Israel lo rodeó y le dijo: somos tu hueso y tu carne. ¡Qué tremendo! Había cambiado la circunstancia de David, de ser perseguido a ser amado, a ser aceptado. El versículo 2 dice: también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacabas a la guerra a Israel y la volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. ¡Qué tremendo! Ahora sí estaban reconociendo a David. Este era el momento en reconocer a David. Pero era este el momento justo en el cual David se levantaba como rey. No fue 15 años antes, debía ser procesado, debía ser pulido, debía ser cincelado. Su corazón tenía que ser cincelado por el maestro.
Su vida tenía que ser vuelta a amasar cuantas veces hubiese sido necesaria. Dios tenía que garantizar que iba a levantar un hombre conforme a su corazón. ¡Qué tremendo! El versículo 3 dice: y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungió a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Vinieron todos, vinieron los ancianos también, a victoriar un rey nuevo, el gran David. ¡Qué tremendo! Y lo que sucede de aquí en adelante, ustedes pueden revisar en la palabra, es que él toma a la gente que tiene al lado y se va para Jerusalén, a reconquistar Jerusalén, porque estaba en manos de los jebuseos. Y los jebuseos lo ven y se burlan porque es que Israel es una ciudad inexpugnable. Y desafían a David a que se tome a Jerusalén, y efectivamente se toma a Jerusalén, y es allí donde establece su trono. Por eso esta ciudad se llama la ciudad de David. Jerusalén es la ciudad de David. Y renglón seguido, lo que sucede en Primera de Crónicas 11:9 es que dice la palabra: y David iba adelantado y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Escúcheme. Y David iba adelantado y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. La traducción al lenguaje actual dice: y cada día David tenía más y más poder, pues el Dios Todopoderoso lo ayudaba. ¿Quién de ustedes quisiera tener a Dios como tu respaldo? ¿Quién de ustedes quisiera tener a Dios, al Señor, al Dios de los ejércitos contigo? Es que David se había graduado de la escuela del dolor, se había graduado de la escuela del Señor. Había sido procesado, y en ese momento entonces ya David era equipo con Dios. Dios había llamado a David para que hicieran equipo, porque es que a Dios le place desarrollar todos sus planes y llamarnos a nosotros, no sé por qué, por misericordia, para que hagamos parte de sus planes. Solamente por amor. Él quiere participarnos de lo que tiene preparado para la humanidad, y quiere hacernos partícipes de ello, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos. Yo quiero tener a Jehová de los ejércitos conmigo, pero para que Dios, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, esté conmigo, yo debo sujetarme a Él. Yo tengo que aprender a ser obediente a Él. Y ese es el procesamiento de los 15 años de David. Aprendió a sujetarse a Dios, aprendió a obedecer a Dios, y pulió cualquier cosita que faltara durante este tiempo. Sin duda alguna. El tercer punto lo llamé el ejército de David. El tiempo de Dios, el ejército de David. Y yo quiero que vamos a Primera de Crónicas 12, 22, 24. Del 22 en adelante. Dice: porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Todos los días se le iban anexando personas. De cada uno de los pueblos, de cada una de las tribus venían y se agregaban más gente a David. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá,
que traían escudos y lanzas, 6.800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4.600 hombres. Asimismo, Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3.700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800, muy valientes varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Iscar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50.000 que salían a campaña pronto para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1.000 capitanes, y con ellos 37.000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28.600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40.000. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gadaitas y de la media tribu de Manasés, 120.000 con toda clase de armas de guerra. ¡Qué tremendo! Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Iscar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes de ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. ¡Qué tremendo! Hacía poco tiempo, no más, David era perseguido. David era un forajido. No podía moverse con tranquilidad. Pero ahora todo Israel lo cubre. Todo Israel lo cubre y está alegre porque se levanta el rey David. No fue 2 meses antes. No fue una quincena antes. No fue un año antes. Era ahora. Y ahora se abren los cielos para David. Y hay abundancia. Dice que hay abundancia. Y había alimento y había comida y todos traían. Y venían en multitudes. Cuando llegas a este punto, después de haber pasado, la escuela del Señor nunca termina. Pero después de haber pasado el desierto, lo que te hacía falta allí, ahora vas a tenerlo acá. Y lo vas a tener en abundancia seguramente. Vas a tener todos los recursos necesarios que no tuviste en el desierto. Y los vas a tener por una razón muy sencilla. Y esto tiene que estar muy claro. Y es que estos recursos son para ir a conquistar. Van a ser suficientes
Estos recursos vienen para conquistar, no son tu conquista. Todo lo que viene, toda la gente que te va a rodear, todo lo que viene por causa de lo que vas a emprender, no es el motivo, no es la meta, es lo que requieres para conquistar. Mucha gente puede llegar hasta acá, recibe todo lo que viene del cielo, pero no entiende que la provisión para ir a pelear, para ir a batallar, y tal vez quieran quedarse ahí, pero no se pueden quedar ahí, no se pueden quedar acá, porque todos estos recursos son para ir a conquistar la tierra que Dios te dio. Yo quiero detenerme en un pasaje especialmente, en un versículo especialmente, y lo voy a titular entendidos en los tiempos, y es muy importante entender esto. Primera de Crónicas 12:32, pero lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente, ya lo leímos en la Reina Valera. Dice, de la tribu de Iscar, escuchen con atención, de la tribu de Iscar habían 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Eran entendidos en las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Estos 200 hombres, entre toda esta multitud de ejército que tenía David, estos 200 hombres eran un cuerpo de élite especial para David. Porque estos hombres entendían los tiempos, sabían qué debían de hacer, en qué momento. Así que cada decisión que tomara David era una decisión, era un paso firme que daba. Porque estos hombres interpretaban perfectamente el tiempo de Dios para Israel. Yo te pregunto, ¿tú eres entendido en los tiempos? ¿Tú eres entendido en qué tiempo te encuentras? ¿Cuál es tu momento en el Señor ahora? ¿Estás en la etapa de morir? ¿Estás en la etapa de desierto? ¿O estás ya listo para salir a la conquista? Estos hombres entendían los tiempos y yo quiero darle toda la connotación, toda la relevancia a este término. Entendido. Si ustedes lo buscan en el original hebreo, van a encontrar que la palabra entendido, acá para este pasaje, para este versículo, esta palabra entendida está compuesta por dos palabras hebreas que en sí mismas podrían ser sinónimos, pero no lo son. Vuelvo y lo repito. Para este versículo, si lo buscan en el original hebreo, se van a dar cuenta que la palabra entendida está conformada por dos palabras hebreas. Una es yadá y otra biná. Yadá y biná. Pero yadá en sí misma tiene tres acepciones. La primera es que es reconocer algo que ya le han enseñado, es decir, es conocer intelectualmente algo. Un ejemplo de esto fue cuando Jacob conoció a Raquel. Cuando Jacob conoció a Raquel, le dijo que él conocía que ella era bella. Y él conocía que ella era bella no porque la había visto antes, sino porque ya alguien le había dicho que era hermosa. Ya tenía un conocimiento previo, ya había un conocimiento intelectual de esta situación, había un conocimiento previo. Lo que hizo fue reconocer algo que ya conocía en su mente. Eso se llama conocimiento intelectual. La segunda acepción es saber por experiencia, saber por experiencia.
Y esto lo podemos encontrar en Israel, cuando Israel salió por el desierto. Israel experimentó la presencia sustentadora de Dios allí. Israel pudo experimentar la presencia sustentadora de Dios. Y su experiencia les hizo entender o comprender de que Dios era su soporte, su sustento, su alimento, su proveedor. Que Dios era Jehová Jireh. Y lo entendieron por experiencia. Ese es otro tipo de conocimiento. Conocimiento por experiencia. Y hay un tercer conocimiento. Y es entender por observación y reflexión. Entender por observación y reflexión es cuando yo veo algo y yo puedo reflexionar sobre lo que estoy viendo, entendiendo lo que está ocurriendo detrás de lo que veo. Es decir, lo que no veo lo interpreto a partir de lo que veo. Eso es por observación y reflexión. Y esta es una habilidad especial. Esta es una habilidad muy especial. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues un ejemplo es cuando Noé ve la paloma con la rama de oliva en el pico. Él entendió, él observó, reflexionó, interpretó que el agua estaba contrayéndose. Es decir, que ya había tierra, que ya había terminado la tormenta y que ya había tierra donde podían llegar. Pero lo realizó por observación y reflexión. Y esto es una habilidad especial. Hay personas que tienen la capacidad de ver algo e interpretar lo que no ven detrás de eso. Ahora, lo sorprendente de esto es que esas tres acepciones se cumplían para estos hombres entendidos en los tiempos. Eran personas que tenían conocimiento intelectual, que tenían experiencia, pero también tenían una habilidad especial y era saber interpretar lo que veían. ¡Qué tremendo! Y estos tres conceptos unidos, en hebreo se llama yadá, pero nosotros lo podemos llamar experticia. La experticia es la capacidad que tiene una persona por un conocimiento intelectual, por una experiencia, pero también por una habilidad. Es decir, el conocimiento, la experticia y el conocimiento, la experiencia y la habilidad me hace experto en algo. Hay experticia en esa persona. Y eso es un valor incalculable en las manos de Dios. Pero para llegar a tener experticia se requiere tiempo. Para llegar a tener experticia, entonces debo ser procesado. La experticia no llega así nomás. Debe haber todo un cúmulo de conocimiento en el tiempo, de experiencia en el tiempo y de desarrollo de habilidades que solo se hacen en el ejercicio del tiempo. Así funciona. Estos hombres eran expertos, había experticia. Ustedes no saben que uno de los intangibles más valiosos para las empresas es la experticia. Son intangibles, pero con un valor incalculable. Para nosotros, o más bien para Dios, nosotros, cuando hemos sido procesados, hemos sido desarrollados en experticia, en conocimiento, en experiencia, en habilidad. Y allí es donde tenemos un valor incalculable en las manos de Dios. Era el momento de David. David había adquirido toda una experticia necesaria para poder ser rey de Israel. Si tú quieres llegar al propósito que Dios tiene para ti, tienes que prepararte en la escuela del Señor. Y esa escuela muchos la llaman la escuela del dolor. Y seguramente es un desierto, es una dificultad, pero allí vas a aprender a obedecer y a depender de Dios, pero también a renunciar a lo que tienes que renunciar para seguir el propósito de Dios. Es allí donde tu carácter es transformado
y tu identidad es restaurada. Es allí donde aprendemos a sujetarnos a Dios, pero donde tenemos la victoria de Dios. Amén. La segunda palabra es biná. Recuerde que entendidos está compuesta por dos palabras, yadá, que tiene 3 acepciones, y biná. Y esta palabra biná es muy especial porque siempre la va a encontrar usted unida a otra palabra que es sabiduría. O sea que siempre va a encontrar sabiduría y entendimiento, y esa sabiduría y ese entendimiento significa biná. Siempre en el Antiguo Testamento va a encontrar biná seguido de sabiduría, seguido de sabiduría. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Pues cuando Daniel fue encontrado 10 veces mejor en todo asunto de sabiduría y entendimiento, dice la palabra. Daniel fue encontrado 10 veces mejor en todo asunto de sabiduría y entendimiento. Es decir, esta palabra entendimiento, si buscan la definición, es entendimiento, comprensión y sabiduría. Es decir, siempre va a estar ligada, unida a la sabiduría. Es decir, que estos hombres tenían experticia y tenían sabiduría. Tenían el conocimiento intelectual, tenían el conocimiento intelectual, tenían la experiencia y tenían la habilidad desarrollada, pero además de eso tenían sabiduría. Eran los hombres propicios, pero habían sido formados en el tiempo. El tiempo es un factor importante para la transformación de lo que Dios quiere de nosotros. Es experticia lo que Dios quiere. Yo quiero mostrarles un cuadro que lo vimos en alguna de las enseñanzas de esta serie, y es la curva de aprendizaje, y la quiero explicar un poco más detallado. Con esto empecé, con esto quiero terminar. Y es la curva de aprendizaje. Todo lo que tú hagas en tu vida, requiere una curva de aprendizaje. Si vas a empezar un proyecto, una empresa, vas a tener una curva de aprendizaje. Es allí donde se quiebra mucha gente, porque en el primer periodo de la curva de aprendizaje tú no avanzas mucho. Entonces a los 3 meses o a los 4 meses la gente está dejando el negocio que montó con mucho esfuerzo porque no está dando dinero. Resulta que debe pasar por el proceso. Eso ocurre con nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana requiere una curva de aprendizaje en el Señor para llegar a tener la experticia suficiente para ser aptos para el momento de la conquista. La curva de aprendizaje es una relación entre tiempo y experiencia. La experiencia se gana, la experticia se gana en el tiempo. Y tiene 3 periodos muy definidos. La primera fase se llama la fase de iniciación, que va desde el llamamiento hasta la visión, y lo estoy hablando en el ámbito cristiano. Cuando Dios te llama, Dios te muestra lo que tiene para ti. Pero allí sucede algo. Y esta fase la llamo el proceso morir. El primer proceso es morir. En esta fase tienes que morir a todo aquello que impide lograr el propósito por el cual el Señor te ha traído, por el cual el Señor te ha llamado. Si vas a comenzar una empresa, entonces seguramente vas a tener que morir a dormir mucho. Vas a tener que morir a una serie de circunstancias, de sacrificios para poder lograr la meta.
Un deportista, para poder lograr ser deportista de élite, tiene que morir a muchas cosas. Para llegar a la meta, para ser el mejor, seguramente tiene que evitar las rumbas, tiene que evitar salir de noche, tiene que acostarse muy temprano, levantarse muy temprano. Seguramente tiene que sacrificarse mucho, su alimentación tiene que ser muy medida, debe hacer ejercicio 8 horas al día para ser un deportista de élite. Tiene que morir. No así diferente para nosotros. En la primera etapa vamos a morir y no hay un crecimiento significativo de experticia. Y esa primera etapa tengo que decidir morir a todo aquello que se obstaculiza o me impide seguir en mi propósito. Pero es en esa fase, en ese periodo, donde está la revelación de Dios. Dios se me revela a mí. Y en este periodo de revelación de Dios a mi vida, Dios me muestra una visión general de lo que tiene para mí. La segunda etapa, el segundo proceso, se llama fase de transición. Yo lo voy a llamar desierto. Este es el periodo tal vez donde más crecemos en experticia, pero es un periodo extraordinariamente difícil. Está entre la visión y el propósito. En este periodo en este periodo yo dejo de depender del mundo y empiezo a depender de Dios. En este periodo yo aprendo a obedecer a Dios. En este periodo yo empiezo a caminar en obediencia y en sujeción a Dios. Allí es donde aprendo a depender de Él. A ser menos independiente entre comillas, porque realmente yo no soy independiente, yo dependo del mundo. A dejar de depender del mundo para empezar a depender de Dios. A entender que Él es el que me sustenta, que Él es el que me sostiene y empieza a crecer la fe. Si pasamos este proceso, seguimos adelante. Pero el que no pase este proceso, perece allí. Es en el desierto, en la etapa del desierto, donde nuestra identidad es restaurada y nuestro carácter es transformado. Es necesario pasar por allí. Es necesario pasar por la fase de iniciación, morir. Es necesario pasar por la fase de transición, que es desierto. Tú me preguntas, ¿y no hay forma? No, no hay forma. Hay que pasar por ahí. Debemos ser procesados. Y la tercera fase se llama la fase de ejecución. Este es el momento en el cual estoy preparado ya para llevar a cabo el propósito. Ya he sido adiestrado, ya he sido enseñado, ya he sido entrenado. Ahora estoy preparado para lo que viene. Esa fase de ejecución se llama conquista y va desde el propósito hasta el destino. Y lo que pasa en ella es que empiezo yo a trabajar en equipo con Dios. Dios quiere trabajar en equipo conmigo. Pero la dependencia de Él y la obediencia a Él son necesarias, porque solo en Él tenemos la victoria. Pero ya hemos sido ejercitados en ella. Ya sabemos sujetarnos al Dios vivo, al que me da la victoria. ¿En qué etapa estás? David fue procesado en todo esto. Moisés fue procesado en todo esto. Josué fue procesado en estas mismas etapas. Si eres entendido en los tiempos, ¿en qué tiempo estás?
Debes vivir una curva de aprendizaje. El que se resista a vivir esta curva de aprendizaje no llegará al propósito que Dios tiene para él. Los que viven este proceso, esos son los valientes que van a conquistar la tierra. Esos son los valientes que no se van a devolver. Esos son los valientes que se van a enfrentar a gigantes. Esos son los valientes que no van a salir de allí hasta que no conquisten lo que Dios ya les entregó. ¡Qué tremendo! Y un último punto se llama medrosos y pusilánimes. Y cuando yo escuché estas palabras me parecía increíble que estuvieran en la palabra, que estuvieran en la Biblia. Medrosos y pusilánimes, estos son los que no conquistan la tierra prometida. Los medrosos y los pusilánimes son los que no conquistan la tierra prometida. ¿Y sabe por qué no la conquistan? Porque se resistieron a ser procesados por el Maestro. Porque se resistieron a ser procesados por el Dios vivo. Yo quiero que vamos a Deuteronomio 20, del 1 al 8 creo que es. Mire, es tremenda esta palabra. El Señor les dice y les habla al pueblo de Israel y les dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, escuchen con atención, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, le dice el Señor. No tengas temor de ellos. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. ¿Quiénes van a acatar? ¿Quiénes están esperando esas órdenes para ir a conquistar? Los que están adiestrados, los que se sujetan a Dios. Esa es la señal. La señal del valiente es: no temas, porque el Señor está contigo. No importa las circunstancias, si son más grandes que tú, si tienen caballos, si tienen armas más sofisticadas que las tuyas, no te preocupes, tú descansa en el Señor. No temas, porque el Señor está contigo. Ya has aprendido en el desierto a depender de Dios. No te vas a devolver. El versículo 2 dice: y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, escuchen con atención, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos. Versículo 4. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. ¡Qué tremendo! Esa es la señal que necesita un valiente. Él no necesita ver las circunstancias. El valiente necesita saber que Dios está con él. Cuando Dios dice en la palabra: no temas, Él está diciendo inmediatamente: yo estoy contigo. Cuando Dios dice en su palabra: no temas, lo que está diciendo Dios es: yo te respaldo. Vas en mi nombre. Ya la victoria está dada. No importa las circunstancias. Los valientes no aprenden a ver las circunstancias, aprenden a ver las señales del cielo, aprenden a ver a Dios. Y se mueven en la autoridad de Dios, no importa lo que digan las circunstancias. Y escuchen con atención lo que sigue diciendo. Estas son las instrucciones para un pueblo que va para la batalla. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: escuchen, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa
no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Si hiciste casa y estás estrenando y no las has podido estrenar, pues entonces devuélvete. Vamos para la guerra, pero devuélvete para que nadie más la vaya a estrenar si llegas a morir. Y quien ha plantado viña, dice el versículo 6, y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Qué tremendo. Pero mira lo que dice el versículo 7. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, váyase y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Son las instrucciones. Dice, no teman, yo voy con ustedes. Pero si alguno hizo casa, pues vaya, estrénela. Y si alguno plantó viña y no ha disfrutado de ella, vaya. Y si se casó con alguna y no la ha tomado, pues vaya, tómela, hermano, porque va a venir otro a tomarla si llegas a morir. Pero mire lo que dice el versículo 8. Dice, y volverán otra vez los oficiales a hablar al pueblo. Primero viene el oficial a animarlos, luego viene a decirle estas son las excepciones en las cuales cualquiera se puede ir y no ir a la batalla. Pero mire la última, que es la que más me interesa ahora. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Le está preguntando, el oficial está gritando, ¿quién de ustedes son medrosos y pusilánimes? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¡Qué tremendo! El oficial se para y les dice, ¿quién de ustedes son medrosos y pusilánimes? Los que son medrosos y pusilánimes, un paso adelante. Más bien váyase para su casa para que no apoques el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Los medrosos y los pusilánimes no conquistan la tierra prometida. Los medrosos y los pusilánimes no conquistan las promesas de Dios. La palabra medroso en hebreo es yareh y es miedoso o temeroso. La palabra pusilánime es rak y significa apocado o débil. ¿Sabe quiénes son aquellos que llegan a la batalla y se devuelven? Usted me va a decir, los medrosos y los pusilánimes. Efectivamente, pero ¿qué tipo de personas son los medrosos y pusilánimes? Les voy a decir, los que no fueron procesados por el Señor. Saúl no fue procesado por el Señor y prefirió suicidarse antes que defender su pueblo. Aquellos que no son procesados, que se resisten al proceso de Dios, no pueden conquistar la tierra. Esos son los medrosos y pusilánimes, los que han sido procesados en la escuela de Dios. Esos hombres son valientes por una razón sencilla. Han aprendido a depender de Dios. Han restaurado la identidad en el Señor. Han aprendido a ser obedientes. Son hombres que están firmes en el Señor. Y ninguna circunstancia los va a mover porque ellos saben en quién ha creído. Pero el pusilánime o el medroso no ha sido procesado. Y cuando llegan a la batalla no ven al Dios al que sirven, sino que ven los gigantes que tienen al frente. No le corras a los procesos. Porque si no, en el momento en que llegue la batalla no vas a estar preparado para ella. Levántate. Sé uno de los valientes. Sé uno de los entendidos en los tiempos. Comprende el tiempo en el que estás en el Señor.
y camina conforme al proceso en que vas. No te adelantes, pero no te atrases. Sé disciplinado en el tiempo aún de dificultad, porque es en este tiempo donde Dios te está preparando para traer la bendición sobre tu vida. Porque es este tiempo el que Dios ha preparado durante toda tu vida, todo el procesamiento, para entregarte la tierra prometida, la bendición, la tierra que fluye leche y miel. Yo quiero que cierres tus ojos allí. Yo quiero preguntarte, ¿tú eres un valiente de Dios? ¿Estás dispuesto a pelear la batalla en el nombre del Señor? ¿O eres uno de los que se devuelve de la batalla? ¿Eres uno de los que sale corriendo apenas ve el gigante? Porque entonces tal vez nos puede faltar un poco de cocción. Nos falta un poco de más calor y temperatura para que nuestro corazón sea cincelado de forma adecuada. Los valientes son los que Dios para el frente de batalla, para en el frente de batalla, porque sabe Dios que ellos de allí no se devolverán. Porque Dios conoce el proceso de cada uno. Cierra tus ojos. Señor Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te quiero pedir, Señor, que nos hagas entendidos en los tiempos, oh Dios. Que nos des conocimiento, experiencia y habilidad, Señor. Pero danos también sabiduría, Señor, para interpretar tus tiempos y saber qué es lo mejor para nosotros, para nuestra familia, Señor, para nuestra ciudad, oh Dios, para nuestra nación, Padre Celestial. Haznos valientes tuyos, Señor. Haznos valientes tuyos, oh Dios eterno. Haznos del ejército tuyo, oh Dios eterno. Quita y forma nuestro carácter, Señor Dios, y levántanos, Señor, no como medrosos y pusilánimes, levántanos como esos hombres valientes que van a la batalla, a la cual tú ya has dado la orden y la victoria, Señor. Papito Dios, yo te pido por cada una de las personas que están viendo este video, Padre Santo. Háblales en su corazón como tú has hablado a través de tu palabra a mi vida. Y muéstrales y muéstranos el momento en el que estamos delante de ti. No lo que hablan nuestras voces foráneas, no lo que me dicen los amigos. Muéstrame justamente el tiempo tuyo, Señor. ¿En qué momento estoy? Para así mismo caminar conforme al propósito que tú me has entregado. Papito Dios, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú nos has guardado en tiempo de angustia, en tiempo de dificultad nos has levantado, Señor, porque tu protección y tu cuidado has estado con nosotros, porque no nos ha faltado, Señor, nada, oh Dios eterno, porque siempre has llegado en el momento justo, Dios, porque has sido nuestro proveedor, nuestro sustentador. Oh Señor, gracias, oh Dios. Levanta un ejército de hombres que estén dispuestos a conquistar la tierra que nos has entregado, Señor. Levanta un ejército de hombres que estén dispuestos a sujetarse a ti, Señor, a ser valientes, oh Dios eterno, y arrebatar la victoria que tú ya nos entregaste, oh Dios.
Levanta un ejército de hombres que estén dispuestos a predicar tu palabra, Señor, a que conozcan que Cristo es el Señor, oh Padre Celestial. Padre Santo, te doy gracias porque en ti tenemos propósito y destino, porque en ti, Señor, tenemos propósito y destino, Dios eterno. Yo te glorifico, Señor, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.